Hola, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro canal de YouTube. El día de hoy les traje una presentación que vamos a hablar como de conceptos generales de corrección de cuartos, de corrección de cuartos. Vamos a hablar de corrección electrónica de cuartos. Entonces, la presentación es una presentación que dimos en la Feria de Cydia este año, en septiembre del 2023. Y es una presentación un poco más genérica. Pueden encontrar algunas presentaciones en nuestro canal de YouTube enfocado en nuestras marcas pues de máximo consumer y a las tecnologías que tenemos pues embebidas en nuestras marcas. Pero en esta presentación vamos a hablar más como de conceptos generales. Entonces sé que es un tema de mucho interés para bastantes de ustedes y aquí pueden aprender más pues como conceptos generales. Entonces yo quise llamar esta presentación como tu cuarto puede estar arruinando tu sonido, básicamente. La idea es como entender cómo afecta el cuarto y cómo podemos hacer correcciones para que el sonido suene, pues para que poder percibir el sonido mejor y sacarlo mejor de nuestro sistema de sonido. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de diferentes temas, vamos a hablar de por qué es importante la corrección de cuartos y cómo se puede utilizar y por qué se debería utilizar. ¿Qué es? Vamos a ver qué es, cómo son las cosas básicas y algunos conceptos como mediciones en diferentes puntos y las curvas objetivo, que son algo de lo que se habla mucho en este tema. Vamos a ver además otros conceptos como loudness, que es como qué tan duro suena algo. Vamos a hablar un poco del dominio del tiempo y del dominio de la frecuencia. Vamos a ver qué problemas se pueden presentar. Es importante tener esto en cuenta cuando estamos haciendo room correction. Y vamos a hacer una vista general de los sistemas que existen y algunas recomendaciones. Entonces, vamos a entonces arrancar. Vamos a arrancar hablando cómo los cuartos pueden estar arruinando nuestro sonido. El tema es que la acústica de los cuartos es parte del sistema de sonido. Entonces nosotros podemos gastar mucho dinero comprando el mejor sistema posible, pero si la acústica donde ponemos estos equipos no es una acústica buena, no vamos a tener el desempeño esperado y no va a sonar tan bien como debe sonar. De modo contrario, podríamos tener unos parlantes, digamos, de una gama más económica y si tenemos una acústica óptima, vamos a percibir mejor el sonido. Entonces es como tener en cuenta que es parte del sistema de sonido y que afecta el desempeño de los altavoces. Entonces, eso es pues como lo que quería enfatizar, que siempre los cuartos van a afectar el sistema de sonido. Y cada uno de los cuartos tiene una respuesta en frecuencia en particular, es una respuesta en frecuencia diferente. Algunos cuartos tienen más bajos, algunos cuartos son muy brillantes, unos son muy secos, unos tienen mucha reverberación. Cada cuarto tiene una respuesta en frecuencia como tal y va a afectar unas frecuencias más que otras. Entonces, el hecho de tener eso es importante conocerlo para poderlo corregir y hacer que el sistema suene bien. Entonces, ¿qué elementos afectan el sonido? Básicamente todo lo que haya en el cuarto va a afectar la acústica. Y si pongo el sofá en una parte o lo pongo en otra parte, si tengo sillas de concreto, o si tengo cojines, o si tengo tapete o el piso es duro, si las paredes son de ladrillo, de concreto, si tengo muchas ventanas, todo lo que hay en el cuarto afecta a la acústica de una forma muy compleja. O sea, esos son muchos rayos que reflejan, unos se absorbe parte se refleja. Entonces, es una cosa muy compleja que no vamos a discutir aquí, pero que lo importante es siempre tener en cuenta que todo lo que estemos en cualquier cuarto que pongamos, cualquier sistema de sonido, siempre va a afectar el sonido del cuarto donde lo pongamos. Entonces, ¿qué puede ser lo que escuchemos si tenemos una acústica muy mala, digamos? Podemos escuchar un sonido como pantanoso, que no es muy claro, que la imagen de sonido está distorsionada, o digamos que escuchamos más a la izquierda, más a la derecha, o no podemos percibir bien pues como la imagen de estéreo, un bajo que de pronto no sea muy fuerte, que sea un poco débil, y fallas en el sonido a pesar del costo del sistema. Entonces, si tenemos un sistema muy costoso, puede ser que no suene tan bien. O un sistema muy económico puede ser que no suene muy bien también. Pero entonces la cosa es que tengamos esto en cuenta siempre que vayamos a montar cualquier sistema de sonido, sea un teatro en casa o un sistema estéreo, lo que sea.
Vamos a ver una slide muy rápida sobre acústica. La idea es pues como entender cómo rebotan las paredes. Como les decía, esto es muy complejo, pues no significa que es un solo rayo que pega en esa pared y rebota. El sonido es una onda omnidireccional que sale para todas partes y que rebota en todas las paredes. Entonces es una sumatoria compleja de rayos, pero aquí lo explicamos así. Entonces el sonido directo es lo que llega, pues, digamos, directo desde el parlante, que sería en este caso como el que se ve en color verde. Y ese sonido, a su vez, rebota en todas las superficies del cuarto, en el piso, en el techo, en las paredes, en las ventanas, en todas partes. Si yo, digamos, absorbo en esa primera reflexión, como se ve ahí en esos absorbentes que hay ahí, pues en las paredes, si absorbo esa primera reflexión, voy a mejorar bastante el sistema de sonido porque, pues, digamos, como donde pega la primera vez. Entonces, esto nos va a permitir tener un mejor control sobre el cuarto. Eh, Entre más reflexiones haya y más se demore como el tiempo de caída del audio, digamos como que cuando yo paro un audio, el tiempo que se demora en llegar al silencio, eso nos vuelve un poco más opaca la imagen de sonido. Entonces la idea es tratar siempre estas reflexiones tempranas, que son como en donde pegarían las paredes la primera vez, poner una tapete en donde habría la reflexión en el piso, poner absorbentes en las paredes, ese tema. Si se tratan primero esas primeras reflexiones, se va a mejorar mucho como la imagen pantanosa, se va a aclarar mucho la imagen, se van a percibir mejores detalles, mejor inteligibilidad en la voz. Y esto, obviamente, pues como que no es tan fácil como se ve en la imagen, como les decía, no es solo una reflexión que tenemos, pero sí hay varias técnicas para saber dónde va a pegar la primera reflexión de los parlantes. Pueden buscar más videos de eso, pero hay técnicas con espejos, técnicas con mediciones. Entonces, si tratamos esas primeras reflexiones, eso nos va a servir mucho. No voy a entrar en mucha profundidad en eso porque, bueno, tenemos más temas que tocar, pero eso lo pueden encontrar. Entonces, algunas herramientas como que son importantes para hacer estos tratamientos acústicos, es bueno, como digamos, conocerlas. Eh, Hay materiales que se usan mucho como la fibra de vidrio o la lana de roca. Esos materiales tienen mejor respuesta en frecuencia, digamos como que absorben en un rango más amplio de frecuencias y nos permiten tratar pues bastante bien un cuarto. Entonces se pueden conseguir en diseños más bonitos, otros en diseños más feos, pues, pero en realidad es importante como tenerlos en cuenta para, para tratar pues mejor el cuarto. Difusores curvos también son bastante útiles, y trampas de bajos pues, o absorbentes de bajas frecuencias. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces conseguimos, digamos, en internet espumas que dicen, ay, sí, trampa de bajos porque es así triangularcitas, pero es hecho de espuma. Eso no absorbe, digamos, en las frecuencias bajas. La espuma absorbe muy bien, digamos, en las frecuencias medias altas, y normalmente la mayoría de problemas que uno tiene en un cuarto cerrado se dan en las frecuencias más bajas. Entonces, las trampas de bajos son súper importantes y es importante es que miren en qué material están hechos. Normalmente son como con esa formita que tienen ahí y están diseñadas como para ponerse en las esquinas. Entonces, también hay pues mucho más material sobre esto. Aquí vamos a hablar es de corrección electrónica de cuartos, pero el tema son algunos conceptos importantes para tener en cuenta a la hora de hacer un tratamiento acústico. Entonces, sí, podríamos hacer un curso completo solamente hablando de subwoofers y solamente hablando de bajos, porque en realidad son lo más problemático que tenemos en un cuarto debido a sus dimensiones, debido a sus formas. Los bajos son lo más complejo de manejar. Entonces, por eso hice un poquito de énfasis en la diapositiva pasada hablando de las trampas de bajos, porque si tenemos problemas en las frecuencias por debajo de 200 Hz, vamos a tener un sistema de sonido que no va a sonar muy bien, y eso es, digamos, como lo que más difícil es de tratar. Entonces, en general, si los bajos suenan bien, el sonido en el cuarto
suena bien. Pero podemos tener, si ponemos que, ay, que espumas, que no sé qué, que el tapete, que la cortina, esas cosas ayudan más que todo como en las medias frecuencias, algunas en las altas frecuencias, pero para tratar los bajos es un poco más complicado. Entonces puede haber resonancias, puede haber cancelaciones, puede haber problemas de fases. En cualquier cuarto que sea más o menos de unos 15 pies, siempre va a haber ondas estacionarias y esas ondas estacionarias van a tener picos, van a tener cancelaciones y va a hacer que el bajo no suene como tan estable. Entonces, eso es muy importante en la respuesta de bajos. Como les decía al principio, podríamos hacer todo un webinar de esto, simplemente lo traigo porque es importante también tenerlo en cuenta y tener en cuenta que esas frecuencias bajas son como las más sensibles y las que más problemas nos pueden dar. Entonces es importante pues como considerarlo. Aquí un poquito de una explicación por qué. Entonces, si yo tengo un cuarto, digamos, cuadrado, cuarto estándar, con una forma, pues, digamos, rectangular, las ondas, perdón, como se ven aquí, se quedan estacionarias en el cuarto. Entonces, si yo, por ejemplo, reproduzco en los parlantes 100 Hz, una sinusoidal de 100 Hz, yo voy a poder percibir si camino por el cuarto que no suena, no suena, suena duro, suena duro, suena duro, luego no suena, luego no suena, luego suena duro, suena duro. Se va a percibir esa onda solamente escuchando, porque la onda está estacionaria, se queda ahí en el cuarto. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Que en esa frecuencia en particular va a haber un punto donde va a sonar muy duro y va a ser molesto, y va a haber un punto donde no se va a escuchar nada. Y esto es muy importante en la capacitación de hoy porque no hay ecualización posible que te solucione esto. Si en ese punto hay una cancelación, en ese punto puedes ponerle un boost en la ecualización y siempre va a haber una cancelación porque es física. No es, sí, no es cuestión de que, ay, no tiene volumen 100 Hz aquí, subámosle. No, es un problema de física. Entonces, por eso es importante que tengamos pues como tratamiento en bajas frecuencias también. Esto se da básicamente por las dimensiones del cuarto y cuando las dimensiones del cuarto son más o menos similares a las dimensiones de las ondas. Entonces, esto, algunas formas en las que lo podemos solucionar es cambiando la ubicación de las sillas o la ubicación de los bajos y usando las trampas de bajo como las hablamos ahorita, o hay otras cosas que llaman resonadores de Helmholtz, que cuando tenemos un cuarto con una frecuencia en particular problemática, podemos diseñar sistemas afinados o resonadores afinados para tratar esa frecuencia. Tengo otro video que explica eso un poquito más en detalle, porque tuve un problema que lo solucioné con eso y fue bastante emocionante. Entonces ahí también lo pueden chequear. Bueno, entonces aquí hablamos un poquito más, seguimos hablando de los subwoofers. Entonces, es muy importante encontrar como la ubicación óptima para los subwoofers, probar más o menos, por lo menos 5 ubicaciones diferentes para el subwoofer si tenemos solo uno. En general siempre se recomienda que en vez de tener un subwoofer muy grande, pongas varios subwoofers más pequeños. Te permite te permite jugar un poco más, te permite cubrir más distancia, tener menos cancelaciones. Entonces, eso es una recomendación que siempre hacemos. Esta gráfica que mostramos en este momento es como para ilustrar la importancia de la ubicación del subwoofer. Entonces, si supongamos, estás sentado en el sweet spot y ubicamos el mismo subwoofer en 3 diferentes ubicaciones y es así como esas gráficas como se escucha en ese punto en donde está, digamos, la silla. Entonces, si yo lo pongo a la izquierda, por ejemplo, voy a escuchar la gráfica que está en rojo. Si lo pongo en el centro, voy a escuchar la gráfica que está en azul. Y si lo pongo en la derecha, la gráfica que está en verde. Entonces, miren que, por ejemplo, en este caso de esta gráfica, en el centro hay una cancelación bastante fuerte. Mientras que si lo pongo a la izquierda, es como el más parejo. En el de la derecha también había unas cancelaciones. Esto es un ejemplo. No significa, y siempre en el centro no se va a oír. No. Significa que en este cuarto, en el centro, había esa cancelación.
Entonces, ¿yo cómo hago para saber en mi cuarto qué? Hay varias técnicas que es importante conocerlas. Una se llama, en inglés le dicen the subwoofer crawl, que es como la gateada del subwoofer, que es cuando caminas en tus manos y pies para escuchar, gateando, para escuchar dónde suena mejor. Entonces, ¿cómo se hace esto? Se pone el subwoofer en la posición de escucha principal, en el sweet spot, donde va a quedar el sofá, donde se va a sentar el que está pagando por el sistema. Ahí pones el subwoofer y empiezas a gatear alrededor del cuarto, poniendo un loop de una canción que conozcas muy bien y que tenga una buena línea de bajo, y empezás a gatear por el cuarto, evaluando la calidad del subwoofer en los diferentes puntos que lo podrías poner, digamos a la derecha, a la izquierda, atrás y así. La idea es mantener la cabeza como al mismo nivel de los brazos y al mismo nivel de las rodillas. Entonces, como estar gateando, por eso se llama de esa manera. Y escoger una ubicación donde el subwoofer sonó de la forma más balanceada y ahí podemos poner el subwoofer. Entonces, en este caso de la gráfica que teníamos de ejemplos, eh, digamos, tú vas gateando y te das cuenta que en la izquierda suena bastante bien, en el centro no suena tan bien, y en la derecha suena más o menos, y dices, ok, el subwoofer lo pongo en la izquierda. Es básicamente pues como una de las técnicas. Lo traigo a colación porque son problemas muy comunes en cuartos normales y porque es importante, no los vamos a corregir con corrección de cuartos, entonces me parece importante como conocerlos. O sea, no los vamos a corregir con Audice, con Dirac, con esas cosas, porque son cosas de física. Entonces es importante saber dónde ponerlos y como les mencionaba, entre más subwoofers pongamos, pues mejor. Si podemos poner un subwoofer de 15 pulgadas o más bien 2 de 10, pon 2 de 10. Va a ser más chévere porque vas a poder cubrir, digamos, más distancia y tener menos cancelaciones. En esta gráfica se muestran como los beneficios de usar múltiples subwoofers. Entonces tenemos el subwoofer 1 es el rojo. Entonces vemos que el rojo tiene una cancelación ahí más o menos en los 70 Hz. El subwoofer 2 es el azul, que tiene una cancelación ahí más o menos como en los 50, pero cuando los dos suenan al mismo tiempo, tenemos la gráfica que se ve en verde, que es un poco más pareja. La idea es que sean números pares, pongamos 2 o 4 o 6 o 8, dependiendo pues como de nuestras capacidades, pero es mucho mejor más subwoofers pequeños que un subwoofer grande por el tema del ajuste y la calibración, pues. Entonces aquí comparamos dos gráficas. Una es pues la gráfica de waterfall o de cascada, antes del tratamiento, que es a la izquierda, y después del tratamiento a la derecha, usando trampas debajo. Entonces se reduce mucho el tiempo de caída, que eso es lo que les decía que puede tener un sonido pantanoso, y se reduce, se vuelve como mucho más suave. No tiene unas diferencias tan drásticas entre unas frecuencias y otras. Entonces ahí se puede ir pues como bastante bien. Vamos a entonces entrar en materia hablando de la corrección electrónica de cuartos. Hay dos formas de hacerla. Se puede hacer manualmente o se puede hacer automáticamente. Hay algunos sistemas que ya vienen calibrados para hacerla automáticamente, simplemente midiendo, pero también la podemos hacer manualmente y es bueno como conocer cómo funciona para poderla hacer manualmente cuando se necesite. Entonces, básicamente, ¿qué es? Tenemos un cuarto, que ahí lo ven a la izquierda, con varios parlanticos, un sitio de escucha. Entonces, uno mide la respuesta en frecuencia en donde se va a escuchar. Es importante que sea donde se va a escuchar, porque es ahí que nos interesa. Entonces, que sea en el sofá o en las distintas sillas, si tenemos varias filas de sillas, lo que sea, pero vamos a medir dónde se va a escuchar. Y vamos a medir una respuesta en frecuencia del cuarto. Entonces vamos a saber cómo el cuarto está reaccionando según el punto donde nos estamos sentando a escuchar, cómo está reaccionando el cuarto a las distintas frecuencias, si hay cancelaciones, en qué frecuencias, si hay boost, en qué frecuencias suenan más duro, qué frecuencias ya no suenan, cosas así, medimos la respuesta en frecuencia del cuarto. Y de ahí creamos filtros para llegar a una curva objetivo. Ahorita entonces vamos a hablar más en detalle qué es eso de curva objetivo y cuál es la curva objetivo que uno persigue. Pero entonces, ¿qué necesitas? El cuarto,
los altavoces ya puestos donde van a quedar. Necesitas un micrófono para hacer la medición, necesitas el procesador de señales, el DSP, que es donde vas a hacer las ecualizaciones, y ya mides la respuesta del cuarto. La respuesta del cuarto la mides o reproduciendo swipes de frecuencia, pues, que hacen o reproduciendo ruido rosa en cada uno de los altavoces. Y de esa forma uno mide la respuesta en frecuencia del cuarto y ya manualmente o automáticamente creas los filtros se ponen en el procesador de señales en el DSP que tengamos y de ahí se manda la señal filtrada y ecualizada a los parlantes para tener entonces un mejor sonido. Es básicamente eso. Ahora, lo que hace un sistema automático es que él mide y crea un filtro de corrección automático en el cual es una inversa de lo que midió para entonces que suene como sin que el cuarto afecte. Lo que hace es invertir lo que me diste para que lo que suene le reste la respuesta del cuarto, básicamente. Entonces esto sería como quedaría funcionando el sistema después de hacer la corrección de cuarto. El filtro de corrección compensa esa respuesta del cuarto, la respuesta en frecuencia del cuarto para que suene como los altavoces están diseñados para sonar. Entonces, bueno, otro punto muy importante es la medición en diferentes puntos, en multipoint measurement, es que estamos midiendo en diferentes sitios. Eso es muy importante porque si yo pongo el micrófono en un sitio y solo mido ahí y solo hago correcciones para ese sitio va a sonar súper bien, pero al lado puede que ya no suene tan bien. Entonces, si uno está viendo una película o escuchando música, uno puede estar así, pero luego al ratico ya ¿cierto? Uno se mueve, o si está uno solo, o está acompañado, si está la familia, en fin. Entonces, medir en diferentes puntos es siempre recomendado, no siempre se quiere hacer la corrección solo para un punto. Entonces, los sistemas de corrección automática de cuartos, como por ejemplo de Irak, que es el que vemos en la imagen, siempre te van a pedir medir en distintos puntos para hacer una corrección automática, digamos, más exacta y y mejor, pues, como que funcione de una mejor manera. Entonces, todos estos sistemas siempre te van a pedir medir en diferentes puntos, dependiendo de qué tan grande sea el cuarto, de qué tan grande sea el sofá, si es una sola persona, si no, pero siempre por lo menos 8 puntos es lo considerado, es lo recomendado. Entonces, hay variaciones considerables en la frecuencia, sobre todo como les explicaba en las frecuencias bajas, en la respuesta a través de un cuarto. Entonces, puede haber diferencias entre una silla y la silla de al lado, entre si son varias filas de sillas, la de adelante y la de atrás, o inclusive puede haber diferencias escuchando así o recostado. Entonces, es importante tener eso. Además, si solo se usa un solo punto de medición, se puede crear una respuesta ideal en ese punto, pero hacerse peor en el punto de al lado, sobre todo cuando son automáticas. Tú la puedes hacer súper buena la respuesta aquí, pero al lado ya puede ser aún peor. Entonces, por eso es súper importante tener varias respuestas. Eh, bueno, las curvas objetivo, este es un punto súper importante. Cada sistema de corrección de cuartos, sea pues sobre todo los automáticos, tienen una curva objetivo predeterminada. Algunos sistemas permiten modificar la curva objetivo. Por ejemplo, pues dirá que aquí lo vemos, Odyssey también en algunos niveles te permite modificar esa curva objetivo. Algunos permiten modificarla, otros simplemente la traen por defecto. Cuando la estamos haciendo manualmente, también entonces la idea es llegar a una curva objetivo que sea el objetivo que nosotros tenemos. Algunos sistemas inclusive lo que buscan hacer es eliminar lo que les contaba, eliminar el sonido del cuarto, eliminar cómo afecta el cuarto y acercarse a cómo funciona el altavoz. Entonces, esto es una curva que eh, normalmente en muchos experimentos que se han hecho de varias personas, casi todo el mundo muestra que flat, o sea, plana, una respuesta en frecuencia plana no es lo que uno quiere escuchar, no suena tan bien, a veces puede sonar un poquito raro. Las personas prefieren tener un poco de boost en los bajos, como la que vemos aquí en la imagen. Entonces, normalmente lo que se prefiere para una curva objetivo es tener un boost en los bajos y tener un roll-off en las altas frecuencias. Casi siempre las altas frecuencias cuando empiezan a rebotar mucho,
se pueden volver más molestas, y en el bajo siempre queremos que se perciba como con un poco más de poder. Entonces, como que plano, respuesta plana no es necesariamente lo que uno quiere. En muchas encuestas y muchas cosas se ha demostrado que esas son las preferencias de la mayoría de las personas. Hay personas que tienen preferencias diferentes y por eso es que ya se puede ajustar también la curva objetivo en algunos sistemas, porque uno puede decir, no, bueno, para este cuarto quiero que tenga más bajos, a este cliente le gusta más los altos, a este cliente le gusta más plano, entonces se puede ajustar. Sin embargo, los sistemas automáticos traen una curva siempre por defecto que podría ajustarse o no. Por ejemplo, una recomendación súper importante en este tema es, por ejemplo, si estamos haciendo una calibración para un cliente, dejarle 3 opciones, hacer, digamos, 3 curvas de objetivos diferentes y que el cliente sea al final el que escoja la que más le guste. Como les decía, hay gente que le encantan los bajos, hay gente que le encanta que suene más parejo. Entonces es importante también como que tener en cuenta el gusto del cliente y darle gusto porque al final es el que está pagando por su sistema. Entonces, hay algunos punticos que es importante tener en cuenta siempre antes de aplicar una calibración, pues, o una corrección electrónica de la respuesta de los cuartos, y es dónde voy a poner las sillas, es súper importante, dónde voy a poner todo el equipo, cómo voy a poner los parlantes, cómo voy a poner los bajos, si voy a tener tratamientos acústicos, conectar todos los dispositivos, verificar que estén trabajando, solucionar problemas más pues que se vayan presentando como en el proceso de la conexión. También pues como revisar la fase del bajo, si hay cancelaciones, que los bajos sí estén ubicados según lo que hablamos ahorita, y escuchar muy bien cómo suena antes de ecualizar y hacer mediciones con un analizador, pues. Entonces, hay un ejemplo que vi en algunos videos estudiando este tema y es como que tenemos un microondas y digamos que queremos hacer la comida y podemos meter un pez que está en el congelador, un pescado al microondas y así lo calentamos y vamos a tener comida caliente que alimenta, pero sabe bien, tal vez no sabe bien. Entonces, un sistema automático de corrección de cuartos es básicamente, puede ser algo así parecido. El TEIN funciona automáticamente, pero suena bien, tal vez no suena bien. Entonces, es bueno como ponerle un granito de sal y escuchar primero cómo suena y de ahí empezar a ajustar para que suene mejor. Pero es como ponerle condimenticos a la comida. Em, Básicamente eso, aplaudir alrededor de del cuarto, detectar cómo es la acústica del cuarto, escuchar canciones que uno conozca muy bien, reconocer mucho que se está usando, validar los niveles con ruido rosa y hacer como primeras mediciones con analizadores de señales, con algunos programas que te permiten pues como medir respuesta en frecuencia y tratar de optimizarlo. Antes de hacer la corrección de cuartos, ver si muevo este sofá un poquito para atrás, creo que puede sonar mejor. Si muevo el subwoofer para acá, tal vez pueda sonar mejor. Entonces, hacer como todos esos ejercicios. Ya luego, entonces, vamos a hablar de temas como el dominio de la frecuencia, el dominio del tiempo y otros conceptos así parecidos. Entonces, el dominio de la frecuencia lo que hace es dibujarte o graficar la amplitud versus la frecuencia. Entonces, en el eje horizontal tienes el eje de la frecuencia y en el eje vertical tienes el eje de la amplitud, o sea, qué tan duro suena, con cuántos decibeles tienes. Entonces, en este tipo de cosas podemos observar picos y valles, o sea, donde hay cancelaciones y donde se suma el audio para que suene muy duro. Em, Esto es, por ejemplo, estos dos gráficas que vemos aquí en el nivel de la frecuencia es como era antes de la corrección y luego de aplicar una corrección como un ejemplo para una curva objetivo plana. Entonces, simplemente ecualizando, ajustaron un poco para que fuera plana. En este caso, pues querían que fuera plana. Normalmente uno no quiere que sea plana, quiere que sea suave, pero de esta forma lo pudieron ajustar pues como con ecualización. Eh, lo que les decía, la importancia de tener un tema que las cancelaciones y los boosts no sean muy fuertes para poderlos ajustar con ecualización y que suenen bien. El dominio del tiempo es un poco diferente.
Ese mide también la amplitud, pero en el eje horizontal mide segundos, milisegundos, mide el tiempo. Entonces, en esta forma de medición nos permite medir cómo es el tiempo de caída del audio y qué tantas son las reflexiones. Entonces, una respuesta al impulso sería como medir el sonido de un segundo, pues un sonido muy rápido, como tin, un aplauso, ¿cierto? Ese sonido lo pongo y con el dominio del tiempo puedo ver cuánto tiempo se demora en ese sonido de un impulso en decaer. Eso nos va a mostrar las reflexiones que tiene el cuarto. Entonces, cuando hay desalineamiento entre los drivers o problemas de fase, también los podemos ver aquí, porque vemos que no se están reproduciendo al mismo tiempo o que dentro del tiempo se ven algunas diferencias. Entonces, aquí podemos ver las reflexiones tempranas de las que hablábamos que nos pueden hacer el sonido más pantanoso. Podemos ver problemas del gabinete del cuarto, podemos ver algunas reflexiones tardías o reverberación del cuarto. Eh, entonces, bueno, este es un ejemplo de corrección en el dominio del tiempo. Casi siempre, casi todos los métodos hablan más de la frecuencia. En Dirac, por ejemplo, que lo traemos aquí en este ejemplo, habla también del dominio del tiempo y eso sería una corrección hecha en el dominio del tiempo. Algunas personas dicen a veces que esto de pronto no es tan necesario y por eso la mayoría habla del dominio de la frecuencia, pero el dominio del tiempo es muy crucial en el tema de las frecuencias bajas porque es donde más se perciben digamos, como los desalineamientos y los problemas de fase. Y, y eso hace pues como que suene mucho más, mucho mejor, mucho más exactico. Entonces vamos a hablar de eso un poco también más adelante. Vamos a hablar un poco también de psicoacústica y de lo que llaman loudness, que es como la medición de qué tan intenso escuchamos un sonido, qué tan duro escuchamos un sonido. Entonces, para eso están estas curvas que les muestro aquí. Tampoco voy a entrar en mucho detalle, pero esto es un poco sobre psicoacústica. Estas curvas nos muestran cómo el oído humano reacciona a las diferentes frecuencias de acuerdo al nivel en el que uno esté escuchando. Entonces, si estamos escuchando, digamos, con mucho volumen, serían como las que vemos aquí en la parte de arriba, es un poco más plano. Entonces, lo que mide esto es cómo ajustaría un humano el volumen para que suene de la misma manera, para percibirlo como si tuviera el mismo volumen. Entonces, si estás escuchando en un volumen muy alto, digamos que somos más sensibles en las frecuencias entre 1000 y 5000, tenemos una gama en la que somos más sensibles, un rango en el que somos más sensibles, pero si estamos escuchando con muy alto nivel, digamos a unos 120 decibeles, la diferencia no es tan crucial. Cuando escuchamos con un volumen más bajo, seguimos siendo más sensibles en ese rango de frecuencias, pero para percibir como si tuviera el mismo volumen, en las frecuencias altas le tengo que subir más y en las frecuencias bajas también le tengo que subir más. Entonces, nuestro oído siempre es muy sensible en este rango de medias frecuencias, pero en el rango de bajas y en el rango de altas depende mucho también como de qué tan duro tengo el volumen. Entonces, en esto se basan mucho las ecualizaciones dinámicas que muchos sistemas de corrección de cuartos las ofrecen. Y es, si yo tengo una ecualización dinámica y la prendo, la ecualización del sistema en el procesador de señales va a variar del volumen que tenga el sistema. Si yo escucho con mucho volumen, voy a percibir los bajos, como mi oído va a ser más sensible a los bajos, que si escucho con menos volumen, los bajos no los voy a escuchar tan bien. Entonces hay ecualizaciones dinámicas que lo que hace es usar estas características de nuestro oído, de nuestro mecanismo entre el oído y el cerebro de cómo percibimos la acústica. Bueno, entonces la corrección electrónica de cuartos va a resolver todos mis problemas así automáticamente. No, es muy bueno. A mí me pareció muy interesante este tema y quise traerlo porque uno podría creer que sí. Y
muchas veces los que vendemos equipos de sonido, ustedes pueden comprar inclusive a veces parlantes pequeños que dicen, ay, sí, tiene ecualización y coge el celular y lo mueves así y entonces te va a medir. Eh, sí, esto puede servir, te lo puede actualizar, te lo puede optimizar, pero no te va a resolver todos tus problemas porque hay problemas que son como de física. Entonces, puede mejorar, pero inclusive hay que tomarlo, como les decía, con un grano de sal, porque si no se hace bien, también lo puede empeorar. Un sistema automático en el que uno simplemente le dicen, listo, ya puso su receiver, lo prendió, le conectó los parlantes, pone el microfonito aquí, eso reproduce tin, 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 ruidito por todas partes y tin, ya se ajustó. Eso puede mejorar y lo hace en muchos casos, pero en algunos casos puede empeorar. Entonces no siempre se queden como, ah, sí, ya yo lo ajusté. No, pónganle, escúchenlo, escuchen la diferencia y decidan si suena mejor o no suena mejor. Me gustaba más así, me gusta más así. Entonces es bueno como que no siempre que hagan esos ajustes, no siempre va a mejorar, casi siempre va a mejorar. Es bueno como que conozcan un poco qué va a hacer, qué no va a hacer y cómo va a funcionar. Entonces, cosas que la corrección de cuartos no hace, pues hacer que un parlante barato suene más caro. Muchas veces eso lo dicen en publicidades y no, no va a pasar. Un parlante barato va a sonar barato y el caro va a sonar caro. Compensar acústica de cuartos, tampoco. De pronto, en algunos casos puede ser mejor, pero problemas graves de acústica no los vas a arreglar con esos. Compensar problemas como de la configuración y de la ubicación de los equipos, tampoco. Eh, nuestro oído oye diferente que los micrófonos omnidireccionales con los que uno mide. Entonces, a veces se mide y uno mide y dice, listo, él ya hizo el ajuste porque es automático, pero a veces puede matar los bajos. Yo quería que sonara con más bajos y de pronto le quito los bajos. Entonces son cositas como que es importante escuchar y actuar de acuerdo a las preferencias de cada uno o si lo estamos haciendo al cliente, también darle opciones y que el cliente lo pueda escoger. Completamente siempre confíen en sus oídos. Vamos a ver una vista general de diferentes tecnologías. Con las tecnologías que trabajamos nosotros en Sound United están Odyssey y Dirac, que están embebidos en nuestros equipos de Denon y Marantz. Algunos en algunos, otros en otros. Si quieren más detalles sobre esto, lo pueden ver en nuestro canal de YouTube. Tenemos más explicación sobre cómo hacerlos, la diferencia entre el uno y el otro y todo eso. Estos son como los que más conocemos. Dirac tiene diferentes cosas. Dirac Live que hace la corrección pues automática de cuartos. Dirac Bass Control que ayuda a controlar también las frecuencias bajas. Y Dirac ART que es tratamiento de cuartos acústico, activo, perdón, tratamiento de cuartos activo. Lo que hace es que te controla las reflexiones de cierta manera, de manera electrónica. Está también entonces, por ejemplo, Total Cal de DBX, Yamaha tiene el suyo propio que se llama YPAO, Anthem Room Acoustic también tiene uno propio, Magic Beans es uno independiente que ese me parece muy interesante porque trabaja un poco diferente. Lo que hace es que te ayuda a encontrar la curva objetivo ideal para cada cuarto. Ellos se basan en que la misma curva no te va a hacer que todos los cuartos suenen igual. Entonces, es una aplicación que te ayuda a buscar la curva objetivo para tu cuarto. Es muy interesante. Y hacer calibraciones manuales. Hay unos sistemas muy interesantes. Hay uno que se llama REW o REU, pues en español. Ese quiere decir Room EQ Wizard, como ecualización de cuartos, el Wizard, pues un mago. Entonces, ese me ha encantado, es gratis. Si lo usan, uno puede donen, porque es muy chévere. Te permite hacer simulaciones y te permite hacer también mediciones en el rango de la frecuencia y también de fase. Y entonces sirves para medir.
Entonces tú llegas de entrada, lo mides con un micrófono omnidireccional y de ahí puedes empezar a mover. Ay, si el parlante lo pongo aquí, si el subwoofer lo pongo aquí. Y puedes, si le pongo una trampa de abajo, puedes ir como revisando cómo las cosas que haces en el cuarto cambian la respuesta en frecuencia del cuarto. Está también Smart, ese sí es pagado, pero es bastante bueno y confiable también. Algunos puntos de comparación como entre estos múltiples sistemas de corrección automática de cuartos son como cuál es la respuesta en frecuencia que cubren. No todos cubren el mismo rango de frecuencia, algunos son de full rango, algunos solo cubren las frecuencias bajas, porque como ya vimos son las más problemáticas. ¿Qué micrófonos se usan? Entonces, por ejemplo, algunos como Odyssey traen su micrófono integrado. Ustedes compran, por ejemplo, un receiver de Marantz y siempre que lo destapen van a ver el microfonito Odyssey. Este micrófono no es el micrófono de medición más teso de la vida, no es pues como lo último en micrófonos de medición, pero es un micrófono del cual nosotros conocemos la respuesta en frecuencia. Entonces, cuando medimos, sabemos lo que estamos midiendo. Otros como por ejemplo Dirac no traen el micrófono, pero entonces hay micrófonos que recomiendan, como el de Mini DSP, que son micrófonos de medición que funcionan bastante bien. Entonces, qué micrófono utilizado es muy importante y es muy importante también conocer la respuesta en frecuencia de ese micrófono para poderle cargar al sistema con el que vamos a hacer la corrección y que él sepa, ok, tengo este micrófono que funciona así y entonces ya me ajusto. La respuesta al impulso y la alineación en el tiempo, como les comentaba, no todas, casi todos se enfocan más en la respuesta en frecuencia, entonces esa respuesta al impulso no está en todos los sistemas, puede ser importante dependiendo de su cuarto, entonces para que lo tengan en cuenta. Las curvas objetivo es otra diferencia muy importante entre los distintos tipos y algunas personas les gustan más la curva objetivo de un sistema que la del otro. Como siempre, eso está en gustos. Algunas personas quisieran que tuviera, por ejemplo, más bajos. En sistemas como, por ejemplo, Odyssey, uno puede pagar unas licencias un poco más costosas para poder ajustar una target curve, pues ajustar la respuesta, la curva objetivo y poner la que yo quiera. En Dirac también esto se puede hacer, inclusive se pueden cargar algunas curvas objetivos que estén prediseñadas. También tener en cuenta que algunos dispositivos, como les comentaba, traen sistemas de calibración de cuartos integradas, entonces ver cómo se puede hacer pues esa diferencia. Básicamente algunas recomendaciones, la principal es escuchar y confiar en sus oídos, preguntarle a la gente, preguntarle al cliente. Muchas cosas es cuestión de gustos, muchas cosas es cuestión de sensibilidad, escuchar con canciones conocidas, con audio conocido, con cosas que sabemos cómo nos gustan y que ya conocemos, que ya sabemos a qué suenan. Entonces, bueno, temas como usar trípodes es súper importante, no tener el micrófono en la mano porque estamos afectando el sonido si lo tenemos en la mano, entonces usar trípodes, usar la configuración de altavoces que va a quedar al final, porque si luego le agregamos más altavoces o así, pues va a cambiar. Minimizar a la hora de hacer el ajuste, minimizar todo el sonido de fondo que se tenga, aire acondicionado, ventanas, puertas, hacerlo de noche, que no esté lloviendo, que no haya gente en el cuarto, en fin. Usar un micrófono que sea adecuado, micrófonos de medición o los micrófonos incluidos, como les decía en el caso de Odyssey. Asegurarnos pues de cumplir como todos los tips que hablamos que hablamos pues previamente antes de hacer las mediciones, asegurarnos que tenemos los altavoces bien posicionados, el subwoofer bien posicionados y escuchar antes de medir siempre es importante y tratar como de percibir qué problemas tenemos antes de medir. Eso es muy importante. Y comparar antes de la corrección y después de la corrección, que les decía, en algunos casos, por algunas cosas, puede empeorar. Listo, esto era todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Si tienen preguntas, me las pueden dejar abajo y con todo gusto las revisamos. Y si quieren de pronto que hagamos más videos en algunos temas diferentes, también me pueden dejar la información. Los invito a que nos sigan. Vamos a seguir poniendo este tipo de videos. Y bueno, cualquier cosa quedo pendiente. Saludos. Nos vemos pronto.